Continuamos con los tipos de datos que le podemos asignar a los campos de las tablas. Vamos a entrar en la base de datos de formación y vamos a acceder a la tabla de cursos, a su estructura, y vamos a ver que tiene cuatro campos que habíamos creado anteriormente y vamos a decirle que queremos crear un nuevo campo. Le damos a continuar y supongamos que es un campo de inicio, donde tendríamos que anotar la fecha de inicio. Bueno, pues los tipos de campos que vamos a ver en este vídeo son los campos de fecha y hora. Entonces, hay un primer campo de fecha, que es el campo de tipo date, en donde nosotros podríamos introducir la fecha, y esa fecha tiene que ser en el formato ISO. Tendría que ser en el formato en el que, en primer lugar, introducimos el año con 4 dígitos, luego introducimos el mes con 2 dígitos y luego introducimos el día con otros 2 dígitos. Por ejemplo, un valor válido sería el 2021-09-15, por ejemplo, el 15 de septiembre de 2021. Ese es el formato válido en el que se podrían introducir los datos dentro de un campo de tipo date. Otro tipo de campo sería el campo de tipo hora. En el campo de tipo hora, que es el campo de tipo time, introduciríamos la hora con el siguiente formato: hora, dos puntos, minutos, dos puntos, segundos. Así, por ejemplo, podríamos decirle que son las 23 horas y 15 minutos. Si solamente ponemos un par de valores, entonces se interpreta que son minutos, perdón, que son horas y minutos. Si ya ponemos el tercer juego de valores, entonces se interpreta que ese último juego de valores son los segundos: 23 horas, 15 minutos, 18 segundos. Los segundos, por tanto, son opcionales. Si no se indican, lo que se interpreta que se ha puesto son minutos y horas. Si solamente fuesen 15 minutos y 18 segundos, entonces habría que poner 00, 2 puntos, 15, 2 puntos, 18. Si no ponemos el 00 delante, entonces se interpretarían que, como digo, que serían horas y minutos. Estos dos tipos de datos solamente anotan una fecha o solamente una hora. Hay un modelo de datos que es el DateTime, donde se introduce conjuntamente la fecha junto con la hora, y se haría con el formato ISO completo, en el cual hay que ponerlo como hora, dos puntos, minutos, perdón, hay que ponerlo como año con 4 dígitos, guión mes con 2 dígitos, guión día con 2 dígitos, espacio, y a continuación la hora con 2 dígitos, 2 puntos, los minutos con 2 dígitos y otros 2 puntos, y los segundos con otros 2 dígitos. Todo el formato completo de fechas y horas. Bien, este tipo de campo, el DateTime, es en la práctica el que más se utiliza, porque tiene la propiedad de que se puede anotar automáticamente. Hay dos posibilidades. Decirle que tome el current timestamp, aquí en la propiedad de predeterminado, y eso significa que en el momento de realizar la inscripción de este registro, queda anotada la fecha y la hora. Luego, con el truncado de datos, con el recortado de datos o con modificaciones posteriores o con el lenguaje de programación, se extrae solamente la fecha o solamente la hora o el valor concreto o el año o lo que nosotros queramos. Pero en principio esto anotaría todo el sello cronológico: el año, el mes, el día, la hora, el minuto y el segundo. Hay una segunda posibilidad, que es la del atributo del onUpdateCurrentTimestamp. Y esto significaría que cada vez que se actualiza el registro, se vuelve a cambiar el valor de esa fecha y esa hora.
De tal modo que si cambiamos, pues yo qué sé, el nombre de un curso, si cambiamos la duración del curso, si cambiamos lo que sea, pues entonces automáticamente también quedaría guardada esa fecha y esa hora. Esto lo voy a salir fuera, voy a volver atrás y voy a volver a decirle que quiero crear dos campos. No, este no es en cursos. En estructura le voy a decir que quiero crear dos campos. Y entonces así podríamos tener uno que es el campo alta y otro campo que es el campo actualización. Vale, ambos serían, por ejemplo, de tipo datetime. ¿Vale? Ambos tendrían como fecha inicial el current timestamp, es decir, en el momento en el que se indica, en el momento en el que se inserta el registro, pues se le pone la fecha actual, pero el de actualización, pues lo que iría es indicando cuándo se realizó la última actualización de este registro. Este pondría en qué momento se dio de alta el curso y este nos indicaría pues cuándo fue la última vez que se hicieron cambios sobre este registro. Vamos a echarle un vistazo al SQL que correspondería a esta inscripción. Y entonces tenemos pues ahí un alter table que va a añadir un campo con el current timestamp y otro campo del tipo date con update current timestamp. Vale, esa sería la sintaxis. Lo podéis examinar en vuestros propios PHP-MyAdmin. Vamos a ver algún tipo más de campo, vamos a ver algún tipo de dato más de fechas. Por ejemplo, podríamos anotar exclusivamente el año. Por ejemplo, tenemos aquí a ver, que se me ha escapado, no lo veo, aquí, el año. Y entonces se podrían introducir los valores con 4 dígitos de este modo, ¿de acuerdo? O solamente con 2 dígitos de este otro modo. Es decir, que podríamos poner, por ejemplo, 2021 con 4 dígitos o podríamos poner simplemente 21 y quedaría anotado el año. En algunos casos, pues, por ejemplo, el año de publicación de un libro, pues no hace falta poner toda la fecha y solamente se indica pues el año correspondiente. Bien, y esto es todo por este vídeo.